digamos que de diferentes referencias, de la COP, de un libro que me pasó la doctora, de medicina clínica en obstetricia y de ¿qué? De un, ¿cómo se llama? De un artículo que yo encontré de Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia. Entonces, bueno, voy a continuar. Hablemos de la eclampsia. La eclampsia es simplemente los signos y síntomas que tiene una preeclampsia, que ya conocemos, pero aquí le vamos a adicionar que van a existir convulsiones. Recordemos cómo van a ser estas convulsiones. Van a ser tónico-clónicas generalizadas. Y el aporte que había hecho la doctora a la clase, bueno, la reunión pasada, es que estas normalmente no generan estado posictal. Cabe recalcar que cuando una persona, bueno, una paciente, después de salir de un cuadro de preeclampsia, o bueno, una paciente que digo eclámptica, existen síntomas premonitorios. En este caso, el 70% de las pacientes que hacen una convulsión, que se vuelven eclánticas, pues son aquellas que presentan cuadros de cefalea intensa o simplemente de cefalea. También pueden presentar dolor abdominal, alteraciones visuales, como por ejemplo los fosfenos, y alteraciones del estado de conciencia, pero eso se ve en menor grado. Entonces, algo pues, que yo estaba leyendo era que normalmente la paciente, tienen, por ejemplo, una paciente que tenga más de 160, 110 de presión, ella tiene prácticamente 40-50% más de riesgo a hacer una convulsión, es decir, a hacer una eclampsia, a una paciente que pues esté con cifras tensionales de 140-90. Es simplemente el hecho de que esa presión, el aumento de la presión intracraniana, pues puede empeorar ese cuadro. ¿Por qué? Por el hecho de que recordemos que había mencionado en la fisiopatología, va a haber un edema patológico, edema en cara, edema en manos, ese edema puede comprometer los pulmones, edema agudo de pulmón. En este caso, como va a haber edema en todo el cuerpo, puede haber un edema cerebral. ¿Y eso qué hace? Disminuye el umbral para que la paciente pueda convulsionar. Entonces, si ella tiene una presión arterial muy alta, pues obviamente aumentan las probabilidades de que ésta termine convulsionando. Recordemos que el síntoma premonitorio es prácticamente la cefalea. ¿Listo? Aquí no voy a profundizar tanto porque tengo que Bueno, agarrar. antes que coloca la de la eclampsia. Ácido. Bueno, ¿qué pasa en la eclampsia? En estas pacientes, o sea, cuando yo les expliqué toda la fisiopatología de la preeclampsia, que es que todos esos radicales libres, los factores antiangiogénicos y todo eso, todo lo que se liberaba iba a circulación materna al endotelio, así como llegan todas esas sustancias al endotelio, también a través de la barrera hematoencefálica pasan esas sustancias. Por eso se crea ese edema, tanto por la alteración de las cifras tensionales, que se crea un edema compensatorio, tratando de compensar ese desequilibrio que hay, y también edema patológico porque es el inducido por todas esas sustancias que también pasan a nivel cerebral. En estas pacientes hacen un PRES, se llama, la patología que hacen, una encefalopatía posterior reversible, porque todo el daño lo hacen a nivel posterior. Obviamente lo que encontramos a nivel cerebral posterior es se van a presentar alteraciones de la visión, ¿verdad? Y es por eso todas también esa sintomatología que presenta la paciente. Se llama encefalopatía posterior reversible, ¿oyeron? O también llamado el PRES. Bueno, ya son cosas que pues se manejan en una unidad de cuidados intensivos y pues todo eso, pero igual pues es importante saberlo porque se genera como tal la convulsión. Sí, Doc, yo estaba más o menos leyendo eso, que el compromiso más o menos por la zona occipital. Entonces, más adelante, porque incluso pueden haber compromisos de pares craneales, yo digo que eso podría explicar porque en esa zona están los núcleos de Dinger-Westphal y todo eso. Entonces, sí, sí. Wow. Bueno, continúo. En cuanto al síndrome de HELP, el síndrome de HELP, ¿qué es? Es un acrónimo
Pues que se refiere a un síndrome que tienen las mujeres embarazadas o inclusive puérperas, que va a estar caracterizado, su nombre lo dice, por un cuadro de hemólisis, por alteración, es decir, en este caso elevación de las enzimas hepáticas, y va a haber un cuadro marcado de plaquetopenia. Entonces, bueno, veamos la sigla, H de hemólisis, así fue como me lo aprendí. H de hemólisis, L de elevation lead, o sea, así me lo aprendí. Y por último la P de plaquetas ya. Entonces serían los tres componentes. Ahora bien, la doctora me había preguntado la reunión anterior que cómo es ese tipo de anemia y cómo yo veo en el frotis en extendido de sangre periférica esos eritrocitos. La anemia que se va a presentar aquí es una anemia hemolítica porque va a haber hemólisis microangiopática. ¿Y qué es lo que nosotros observamos? Si mandamos un extendido de sangre periférica, vamos a observar los equistocitos. ¿Qué significa esto? Que estos glóbulos rojos, estos hematíes, van a estar fragmentados. Y algunos, miren, o sea, donde están las flechitas amarillas, algunos tienen forma de casco, otros están, ajá, tampoco es que se puede leer bien esto, pero están dividiéndose. Esperen, ahora sí. Estos serían los criterios del síndrome de Hare. Están tanto los criterios de la clasificación de Mississippi como los de Tennessee. Digamos que los de Tennessee es como más práctico, más fácil de aprender, pero básicamente abarcan lo mismo. La diferencia es que Mississippi me va a estadificar la plaquetopenia. Entonces, vámonos con Tennessee. Tennessee establece que el primer parámetro sería una plaquetopenia por debajo de 100.000. Mientras que en Mississippi la plaquetopenia tiene diferentes clases. Clase 1 cuando está por debajo de menor de 50.000, clase 2 cuando va de 51.000 a 100.000 y clase 3 cuando va de 101.000 a 150.000. Entonces ya tenemos una discrepancia en ambas clasificaciones porque para Mississippi un 130 hace parte de la plaquetopenia mientras que para Tennessee no. En cuanto, esta plaquetopenia, ¿por qué se da? Porque hay un consumo masivo de estas, porque recordemos que en la fisiopatología hay un aumento muy exagerado del tromboxano A2, y el tromboxano A2, digamos que al metabolismo de la ciclooxigenasa 1 de las plaquetas, es que este va a permitir la agregación, entonces se consumen las plaquetas, por eso la plaquetopenia. En cuanto a la hemólisis, estas por lo menos, en cuanto a la hemólisis y disfunción hepática, tenemos la LDH. Bueno, aquí no lo mencionan, pero yo estaba leyendo en el UpToDate que mencionan en los cuadros de hemólisis LDH y la bilirrubina indirecta. Entonces, con respecto a la LDH, una LDH mayor o igual pues a 600 unidades sobre litro, y donde yo estaba leyendo la bilirrubina indirecta por encima de 1.2. ¿Qué significa esto? La LDH es una enzima que está presente en absolutamente todas las células del cuerpo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos daño endotelial, es decir, que haya destrucción de esas células, el LDH se va a liberar en el contenido plasmático. Por esa razón, cuando nosotros estamos en ronda y nosotros le decimos al ginecólogo, no, doctor, tiene una LDH en 400, pues o sea, no les importa, no les afecta, mientras que en una persona normal una LDH en 400 sí es preocupante. ¿Por qué? Porque tras que en el embarazo hay cambios fisiológicos que pueden establecer lesiones adaptativas en la mujer, en este caso una LDH por encima de 600 ya indicaría una lesión aguda. ¿Qué pasa? Que ella no es específica del eritrocito, porque como dije, está en todo el cuerpo. Entonces, cuando una mujer tiene una LDH por encima de 600, yo pienso en dos cosas. O que hay una hemólisis aguda o que puede haber una lesión hepática. Eso es lo que yo pienso. Listo. Con respecto a la bilirrubina indirecta, aquí yo sí puedo más o menos pensar que existe un cuadro de hemólisis porque recordemos que la bilirrubina indirecta, que es la no conjugada, ella va ligada al eritrocito, pues que sería su medio de transporte. Entonces, solo lógicamente, si hay hemólisis, pues va a haber aumento de la bilirrubina indirecta. ¿La directa nos sirve? No. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos en el sistema, vemos que solamente nos debe marcar directa y bilirrubina total. Entonces, pero bueno. Y el otro criterio, que sería la elevación de las enzimas hepáticas, como había dicho la doctora, la transaminitis. Aquí, pues, digamos que hay una pequeña diferencia. En Mississippi,
hablan de que la AST y la ALT tienen que estar por encima de 40, mientras que en Tennessee refieren que tiene que estar por encima de 70. Claro que en Tennessee yo estaba leyendo que por lo menos tú coges el valor normal, o sea, el valor límite superior normal que te da el laboratorio, el doble de ese valor. Entonces, por ejemplo, aquí en mi red el valor creo que es 30 y pico, entonces se puede considerar 68, 69, que sería el doble de ese valor, pero de forma estándar sería 70. Entonces tenemos plaquetopenia por debajo de 100.000, o sea, yo me voy a regir con Tennessee porque es como la más sencillita. Plaquetopenia por debajo de 100.000, LDH por encima de 600, bilirrubina indirecta por encima de 1.2, que estas dos últimas me indican la posible hemólisis o daño hepático con respecto a la LDH. Y por último, las enzimas hepáticas elevadas por encima de 70. Listo. Eso sería describir síndrome de Juanfe, HELP. ¿quién es Ibai? Dígame, doctora. ¿Quién es Ibai? Sibay fue, o sea, si mal no estoy, él es el que estableció la clasificación, ¿no? Aparte la del sulfato de magnesio y... No, sí, sí, sí. Él, bueno, él es quien más ha estudiado de preeclampsia pues en todo este tiempo. Doctora, no es uno chino. Yo consigo un artículo de él y de Sibay, uno chino ahí que tiene un nombre y todo raro que yo ahorita lo voy a leer ahí, que le coloqué la referencia de fisiopatología y eso. Pero Sí, ajá. pues el que siempre como que con a Ah, quien de más como referencia Sibay. sí. Bueno, Ah, ok, dale, súper. listo. Ajá, un dato que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno. Ah, bueno, ¿qué pasa? Que el síndrome de Gel tiene una característica. El 80% de los síndromes de Gel están ligados a preeclampsia, es decir, que exista pues, un cuadro de hipertensión arterial más una proteinuria en 24 horas por encima de 300. Eso es como lo básico, lo estándar de un síndrome de Gel. Pero ¿qué ocurre? Que existe manifestaciones de síndrome de Gel en pacientes donde pues simplemente no tengan ni hipertensión ni tampoco proteinuria, pero esto ocurre en el 20-15% de los casos más o menos. Otra cosa que también es importante tener en cuenta es que no es necesario que yo tenga los tres criterios para decir que tiene un gel. Si tiene un criterio, puedo hablar de un gel parcial, aunque aquí mencionan dos de los tres criterios. Ajá. La predicción, Con dos criterios. con dos criterios. Ah, Sí. listo. Bueno, la predicción. Porque sí, nosotros podemos predecir si la mujer puede hacer preeclampsia. Entonces, pues nos tenemos que regir de múltiples parámetros, la verdad. ¿Para qué? Pues para, como el nombre lo dice, predecir si la mujer va a hacer la preeclampsia, poder establecer un manejo profiláctico para que, pues si se llega a manifestar, no sea de forma severa. Entonces, vamos a ver a continuación cómo es. Según la COC, tenemos que tener en cuenta que los factores de riesgo que ya fueron mencionados en la anterior reunión, pues sirven demasiado como factores predictores de una posible preeclampsia. Entonces, ahora, cuanto a la prevención, tenemos que el NICE, que sería Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención del Reino Unido, pues da diferentes parámetros. Primero, el calcular el riesgo de preeclampsia en la primera visita en control prenatal. ¿Esto cómo sería? Pues con los factores de riesgo. Ahorita se van a mencionar cuáles son los de alto riesgo y cuáles son los de moderado riesgo. Segundo, una vez de que nosotros tengamos esos factores de riesgo, tanto de alto y moderado riesgo, pues se puede valorar el uso profiláctico de aspirina antes de la semana 16. En varias literaturas coincidían que en la semana 12. Entonces, y por último serían pues métodos de screening. Tenemos el índice, estos se van a profundizar más adelante, el índice de pulsatividad de las arterias uterinas, que esté por encima del 95%, spoiler. Segundo, una historia médica, en este caso que la mujer tenga antecedentes de preeclampsia, tenga factores de riesgo, ahorita se van a hablar bien de ellos. La medición, un seguimiento de la presión arterial media, la medición de la proteína plasmática asociada al embarazo, o PA. Y por último, el factor de crecimiento placentario, pero inclusive aquí también podría agregar, aparte del PLGF, podría agregar el factor de crecimiento endotelio vascular, que ya lo había mencionado anteriormente en la fisiopatología, o también el SLIT1, que sería
el que va en contra de esto, el antiangiogénico. Ahora sí, ya como Es esa era la que introducción. Ajá. se ha instaurado que para la evaluación de la predicción de preeclampsia se realicen a estas pacientes los factores angiogénicos y la guía Clinic Barcelona en su última actualización lo recomienda. ¿Qué pasa en Colombia? Pues la verdad, yo no he visto en lo que está donde lo hagan, no lo sé. Entonces nos quedamos cortos y pues lo que hacemos ahora en estas pacientes la historia obstétrica y nos ha servido el Doppler de arterias uterinas en primer trimestre. Ok. Dale. Ok, bueno, entonces hablemos de las características maternas de la historia clínica. Primero, clasificar a la mujer si tiene alto o bajo riesgo para el uso profiláctico del ASA. Alto riesgo, bueno, realmente sería alto y moderado riesgo porque no hay bajo. Bueno, las de bajo riesgo serían las que no tengan ningún factor de riesgo, pero bueno, ya. Alto riesgo. Primero, aquellas mujeres que tengan antecedentes de preeclampsia, especialmente si, por ejemplo, tienen de inicio precoz, una preeclampsia severa. También estaba leyendo que por lo menos si una mujer tuvo preeclampsia en su primer embarazo y ella se vuelve a embarazar y tiene un periodo intergenésico corto, menor de 2 años, tiene un altísimo riesgo de hacer una preeclampsia, que incluso una preeclampsia más severa de la que tuvo en su primer embarazo. Segundo, que la mujer tenga diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, o sea, antes de una diabetes pregestacional, tiene riesgo de desarrollar preeclampsia de alto riesgo, que sea hipertensa crónica, que pues tenga un embarazo multifetal, un embarazo gemelar. Ya, pues todos estos factores de riesgo yo ya los expliqué en la anterior reunión, entonces no es necesario volverlo a explicar. Que la paciente tenga enfermedad renal crónica o alguna manifestación de alguna nefropatía y que tenga trastornos autoinmunes, que den compromisos vasculares, es decir, enfermedades autoinmunes que pues, den predisposición a que la paciente sea trombofílica, como el síndrome antifosfolípido principalmente, y también está el lupus eritematoso sistémico. Recordemos que el lupus eritematoso sistémico más por el tema del efecto autoinmune de la respuesta TH2, que es sería la humoral. Entonces, ahora hablemos de los factores, dos o más factores moderados. Primero, que la paciente sea nulípara. Segundo, que la paciente sea obesa. Entonces, que tenga un índice. Entonces, ¿qué pasa? Algunas fuentes dicen no, que por encima de 35, o sea, un índice de masa corporal por encima de 35, otros dicen que de 30. Listo. Antecedentes familiares de preeclampsia en madre o hermana, o sea, porque da esa predisposición genética. Que la paciente sea añosa por una edad por encima de 35 años, que tenga características sociodemográficas, es decir, una persona afrodescendiente, aunque realmente no se ha comprobado bien, o sea, digamos que es relativo. Factores de riesgo personales, pues, por ejemplo, un embarazo anterior con bajo peso al nacer, o pequeña parálisis gestacional, o que haya tenido una muerte fetal, o que tenga un periodo intergenésico muy largo, por encima de 10 años. Y la concepción in vitro. Ahora bien, ¿qué pasa? Que pensé que lo había colocado, se valora el uso de ASA. Si, por ejemplo, la paciente tiene un factor de riesgo alto, es decir, que sea una hipertensa crónica, por ejemplo, un ejemplo sencillo, o que tenga dos moderados, nosotros valoramos el uso del ASA. El ASA se va a mandar cuando? A partir de la semana 12. ¿Para qué? Recordemos el mecanismo de acción del ASA de forma corta. El ASA inhibe la ciclooxigenasa 1 ¿de quién? De la plaqueta. Por lo tanto, no va a haber tanta producción de tromboxano A2. Recordemos que la preeclampsia en su fisiopatología hay una exacerbación de la producción de tromboxano A2 y por eso la paciente se vuelve trombofílica, empieza a haber un consumo enorme de plaquetas y esto puede generar ¿qué? Microtrombos y cuadros de lesión endotelial. Entonces aquí le estamos mejorando que si la paciente desgraciadamente llega a ser una preeclampsia, no sea tan agresiva en comparación a una paciente que no tome el ASA. Entonces, ¿cuánto sería lo recomendado? La COC menciona que, por ejemplo, si hablamos de una paciente que tiene criterios de alto riesgo, podemos utilizar hasta 150 miligramos de forma profiláctica, 150 miligramos vía oral cada 24 horas en la noche. O si por lo menos tiene factores de riesgo moderados y eso, y el médico decide mandarle, pues ya podemos mandar una dosis menor.
de 60 a 150, ya quedaría a criterio de ginecólogo. Aquí en Colombia está la Bueno, presentación de 100 miligramos, la dosis, la pero dosis ajá, que se ha visto, o que se han visto los buenos resultados en cuanto a la disminución del riesgo, la prevención, es con 150. Hay guías que dicen entre 80, otras 100, pero se ha visto que son subóptimas por todo el mecanismo de acción y se da 150. Cada 24 horas iniciarlo desde la semana 12, ¿verdad? Pero igualmente, si la paciente te llega, ¿no? Que tengo 18 semanas, 20 semanas, o sea, póngansela. ok. Este, pues ya pasó una oleada de la invasión de la placentación, pero igual quedaría la segunda. Y, o sea, mejor es darlo, pecar por exceso, a no darlo en estas pacientes que tengan factores de riesgo. Otra cosa, ¿por qué doy el ACE en la noche? Por, es por, ya le digo, porque es donde más se ha O, evidenciado o menor presión arterial. O sea, la presión arterial no se descontrola tanto en la noche, o sea, porque, por ejemplo, en horas de la madrugada y eso, se me pasa. por las En hormonas horas de la madrugada hay contrarreguladoras, mayor ¿verdad? presión arterial. Ah, Por las hormonas contrarreguladoras. eso. Sí, porque las contrarreguladoras elevan la presión arterial aproximadamente a las 6 de la mañana. Exacto. eh, la paciente o en la noche todas esas hormonas contrarreguladoras están, digamos que, quiescentes, Mm, ¿verdad? Y entonces, pues no van a estar activas, digamos así, y por eso se cree que al estar estas hormonas quiescentes, entonces hay un mejor efecto o un mejor mecanismo de acción del ASA. mm, sí, se me olvidó el detalle de la contrarreguladora, sí. Eso te lo había dicho. Dale. Este, listo, bueno. Continuando ya, listo, ya abarcamos los factores de riesgo. Ahora hablemos de, pues, métodos como por ejemplo el índice de la pulsatilidad de las arterias uterinas. Aquí entonces, ¿qué pasa? Que se hace una ecografía Doppler en el primer trimestre y aquí podemos predecir si la paciente me puede hacer una preeclampsia. Cuando tiene alto riesgo, o no sé si es un criterio de que va a ser preeclampsia sí o sí, cuando tiene un índice de pulsatilidad por encima del 95%. Ahorita voy a más o menos volver a hablar de eso. Está el seguimiento de la presión arterial media, que pues obviamente si nosotros hacemos seguimiento a la paciente, ya después de la semana 20 se empieza a tener elevaciones de esta, empieza a tener proteinuria significativa, que nosotros le mandemos proteína en 24 horas, ya podemos inclusive hacer el diagnóstico de la enfermedad. O sea, es sencillo esto, la verdad. Pero que claro, que si nosotros vemos que se puede elevar o se eleva antes de la semana 20, nosotros ya descartamos hipertensión gestacional, descartamos preeclampsia y tenemos que enfocarnos en un cuadro de hipertensión arterial crónica o pudo haber sido otra causa que eleve la presión de esta paciente. Bueno, ahora sí, en cuanto al Doppler de la arteria uterina, o sea, no es que yo sepa leer así ecografía y eso, pero por lo menos tengo claro eso de que en el primer trimestre yo mando el Doppler, si tiene un IP por encima del 95%, la paciente tiene un altísimo riesgo de hacer preeclampsia. O no estoy seguro si es que está por encima del 95%, la paciente me va a hacer una preeclampsia sí o sí. O sea, no sé si la doctora vaya a aclarar eso. Ahí sí no estoy seguro. Bueno, la, la paciente te lleva la ecografía Doppler y, o sea, tú ahí mismo en el reporte de la ecografía, literal, en conclusiones o en diagnósticos dice Doppler de arterias uterinas, IP mayor del 95%, Ujú. o menor del 95%, así tal cual lo reportan las ecografías. Entonces, Ok. claro, se ha visto que un índice de pulsatilidad mayor del 95% en las arterias uterinas es predictor de que esa paciente me pueda desarrollar preeclampsia en la gestación que tiene. Por eso a esta paciente le hacemos intervenciones con ASA, ¿verdad? Ok. Es eso. De resto, no, en la paciente que esté menor del percentil 95, pues nos quedamos tranquilos, bajo riesgo y ya, nada. Pero sí, en las pacientes que me llegue a la consulta con eso, pues iniciarle su ASA. Ok. Listo. Bueno, hablando de la presión arterial media, era lo que yo había hablado, que pues lo normal que la presión arterial media esté en 86,7 más o menos 7,4 milímetros de mercurio.
y cuando ya la encontramos elevada sería ya un 96.7, más o menos 9.1 milímetros de mercurio, que eso básicamente sería el reflejo de las presiones arteriales que ya hemos mencionado en toda esta charla. Entonces aquí tampoco vamos a enfrascar. También están las angiogénicas, hablando del factor de crecimiento placentario, el PLGF. También está el factor de crecimiento endoteliovascular, el BEF, y esas serían las angiogénicas, y las antiangiogénicas como el SLIT1, que recordemos la tirosidina quinasa, que tiene básicamente un efecto totalmente contrarregulador a lo que sería pues las angiogénicas anteriormente mencionadas. Y también estaría la endoglina, que sería el SN, que la endoglina y el SLIT1 pues estarían haciendo el efecto contrarregulador, y serían que por culpa de estas, en la fisiopatología, no exista o exista un trastorno en la segunda oleada. Pero ajá, eso ya se explicó. Cuanto a los marcadores bioquímicos, ya esto sería lo que había pues mencionado, la endoglina, la inhibina A, la activina A. Y en cuanto a la disminución, bueno, ahorita voy a hablar de esta, la PAPA, que sería la proteína materna, listo. Y estaría ajá, el factor de crecimiento placentario y la proteína placentaria. Ahora sí, este es el artículo que yo había mencionado. Aquí está el nombre, Karumanchi, sería Isibai. Este artículo lo saqué de PubMed. Ellos estaban haciendo o sea, el artículo básicamente consiste en que estaban haciendo una valoración en cuanto a la fisiopatología de la preeclampsia para ver qué factores predictores, pues, o sea, para poder predecir que la paciente va a tener una preeclampsia. Entonces estaban hablando de el SLIT1. Si podemos observar la línea roja, vemos que alrededor de la semana 20 esta se empieza a elevar. Recordemos que esta es la contrarreguladora, esta es la mala, por decirlo así, la antiangiogénica. Vemos que más o menos por la semana 25 a la 28 se empieza a disparar, se empieza a elevar, se eleva. ¿Y qué ocurre? Que si observamos la línea negra, vemos que entre la semana 29 y la 32, en este gráfico, la paciente está desarrollando clínica, un cuadro de sintomatología de preeclampsia. Es decir, la conclusión que se estaba llevando es que el poder dosar esta enzima, esta tirosina quinasa, pues permite a nosotros poder predecir, valga la redundancia, con por lo menos 5 semanas de antelación que la paciente me va a hacer o me va a manifestar una preeclampsia. O sea, nos permite prepararnos para lo que va a ocurrir. ¿Listo? Estoy explicando de forma corta porque, ajá, ahorrar el tiempo. Y en este gráfico, pues sería básicamente parecido, pero con el factor de crecimiento placentario. Observemos la línea roja. Este, pues, se va elevando, listo, va bien, más o menos por la semana 25, 28 hasta la 29, 32. Esta, pues, llega a su pico máximo, pero ¿qué pasa? Cuando empieza a haber elevación de las antiangiogénicas, como el SLIT1, la endoglina, ella empieza a descender. Entonces, justo concomitante a que ella empieza a tener un descenso, observamos la línea negra y efectivamente, más o menos por esa semana, la 29-32, empieza a ser la mujer sintomatología de preeclampsia. Claro que aquí sería sintomatología un poquito tardía, pero sería sintomatología, que eso sería lo que nos importe. Entonces, esto sería muy importante, pero ya la doctora había mencionado que aquí en Colombia eso no se hace, cosa que tampoco me extraña, pero ajá. Entonces, bueno, continuando, está la proteína plasmática asociada al embarazo, la PAPA. ¿Qué pasa? Esta es una metaloproteína que es derivada del sincito trofoblasto. ¿Ella qué hace? Estimula la mitogénesis de los factores de crecimiento. Ella, en el embarazo, lo normal es que ella se vaya elevando en el embarazo, pero podemos encontrarla disminuida cuando hay trastornos de aneuploidía, cuando hay cromosomopatías cuantitativas, como por ejemplo, como ocurre en la trisomía 21, o cuando, por ejemplo, existen pues mala placentación, trastornos a nivel placentario, como un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, como por ejemplo cuando hay una preeclampsia, como sería el tema de este seminario, o cuando por ejemplo ya existe una RCIU, digamos que, sí, una RCIU, listo, entonces hay factores maternos que pueden contribuir a que esta disminuya, como lo que sería el tabaquismo,
pues la paridad de la gestación, el origen racial, que eso es algo que pues no se ha confirmado, y pues métodos anticonceptivos. Entonces, ya sabemos de que si esta podemos encontrarla disminuida en el primer trimestre, ya podemos predecir de que la mujer podría hacerme una preeclampsia o podría hacerme un desprendimiento prematuro de placenta no inserta, o en un futuro me haga la preeclampsia y me haga una RCU, entonces para tenerlo en cuenta, o inclusive que tenga pues alteraciones aneuploidía y eso. Está el crecimiento placentario, ya lo había mencionado, esta se sintetiza en el citotorfoblasto, tiene las funciones angiogénicas, pero aquí no me voy a tener porque esto ya se habló en la primera reunión. Los factores angiogénicos para el diagnóstico y el pronóstico, pues la verdad es que no sé si profundizar aquí porque ya la autora dijo que esto no se realiza aquí en Colombia, entonces ya lo había mencionado en la gráfica, entonces pues continúo. Solamente hay que tener en cuenta que tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 97%. Bueno, ahora sí, más o menos resumiendo lo que había mencionado anteriormente, en el primer trimestre, más o menos por la semana de la 11 a 14, tenemos lo que serían los factores de riesgo para poder predecir si la paciente va a ser preeclampsia, factores de riesgo, el seguimiento de tomas de presiones, puede hacer una ecografía Doppler del IP de la arteria uterina que está por encima del 95%, dosar lo que sería la papa o los factores angiogénicos, y pues lo que estaba leyendo es cuando existe, o sea, cuando se realice una ecografía Doppler, más o menos entre la semana 20 y la 24, y a nivel de la diástole se presenta algo y que notch, se llama notch protodiastólico. Eso lo había leído, que ¿eso qué? Eso prácticamente también era que reflejaba que había trastorno a nivel de la segunda oleada, que predispone a que la paciente haga una preeclampsia, más o menos entre la semana 20 y 24, y esta Sí, te... y también desprendimiento Ok. también predispone, Ajá, pero igual son como, ya ajá, son otros temas y déjalo por aparte mejor. exacto, exacto. Entonces no profundizo aquí, continúo. En cuanto al segundo trimestre, estarían los factores angiogénicos, que era lo que yo había mencionado, que con 5 semanas de antelación, dosar la SLIT1 y dosar la endoglina, pues me sirve para poder predecir que la paciente me va a hacer preeclampsia. O hacer la ecografía Doppler de arteria uterina, que sería ver el notch prostodiastólico. Pero ajá, no voy a profundizar. En cuanto a la clínica ya la conocemos. Recordemos, va a haber un estado de hipertensión arterial. Esta va a ser consecuente del vasospasmo. Y como hay daño endotelial, va a haber volumen plasmático reducido porque va a haber extravasación de líquido. Entonces va a haber hematocrito concentrado y eso. Va a haber plaquetopenia y hemólisis. Ya se sabe por qué, por el gasto enorme que hay de las plaquetas y la hemólisis porque va a haber un daño endotelial, eso va a afectar a los eritrocitos, va a haber la anemia, la famosa anemia microangiopática, hemolítica microangiopática. Entonces, ajá, también puede haber plaquetopenia extrema por trastornos de coagulopatía por consumo, puede haber un desprendimiento prematuro de placenta, que hay un feto muerto, una hemorragia obstétrica grave, eso lo puede desencadenar. Las alteraciones neurológicas, ¿por qué va a haber alteraciones neurológicas? Porque como va a haber un trasudado a nivel de todo el cuerpo, pues eso va a afectar, puede causar edema cerebral, y como va a haber un estado de hipertensión y va a haber vasoespasmo a nivel de todo el cuerpo, ¿por qué? Valga la redundancia, ¿por qué? Porque van a primar los factores vasoconstrictores explicados en la fisiopatología, entonces va a haber vasoespasmo cerebral constante. El paciente va a tener mucha cefalea y puede tener alteraciones neurológicas. Este, ya listo. Ya lo que había mencionado la doctora, sensible en mayor el área occipital, por eso tanto la cefalea, los fosfenos. Listo. En cuanto a la encefalopatía, estaría lo que sería el edema cerebral, las microhemorragias, porque sí puede haber microhemorragias. Es más, una paciente que tenga una eclampsia, ella, si nosotros no le controlamos esas cifras tensionales, por ejemplo, que tenga cifras tensionales por encima de 160, 110, una paciente refractaria, tiene riesgo de qué? De hacerme una hemorragia intracraniana. Entonces hay que tener cuidado con esto. Ajá, ya, el daño de las lesiones, daño por culpa de las lesiones endoteliales. Esto sería un poquito de la repetidera. Esto está dado por las convulsiones, por la cefalea, por la hiperreflexia y la parestesia transitoria. Aquí hablando un poquito de los pares craneales, como hay afección a nivel
a nivel occipital puede haber afección de lo que sería de los pares craneales, en este caso del tercer par y del sexto par. Entonces digamos que el único que se salvaría aquí sería el patético, pero no va a haber prácticamente movilidad ocular. En cuanto al octavo par, pues va a haber tinnitus y fosfeno porque ajá, este es ajá, el del oído, se me acabó de olvidar el nombre, disculpen. Y por último, que por ejemplo puede haber afección del séptimo par, que sería el nervio facial. La proteinuria ya sabemos por la endoteliosis glomerular, explicada anteriormente, la alteración renal que puede causar una insuficiencia renal aguda, una injuria renal aguda, en donde va a haber esa pues, disfunción a nivel de los podocitos, puede haber depuración del ácido úrico y va a haber aumento de la uricemia. Entonces digamos que por eso también a nosotros nos interesa pedir tanto la creatinina como el BUN, porque ajá, por la alteración renal. Aquí sí no me voy a profundizar porque esto ya lo mencioné. Las alteraciones del volumen extracelular, el hematocrito que va a estar elevado porque hay hemoconcentración, va a haber elevación del péptido natriurético. ¿Por qué? Porque como va a haber aumento de la presión arterial, el péptido natriurético auricular se va a liberar. ¿Es para qué? Pues para intentar disminuir la presión arterial mediante la diuresis de los iones de sodio. Pero obviamente esto solamente va a empeorar el cuadro de deshidratación de la paciente a nivel plasmático, ya que esto está mencionado. Va a haber hipocalcemia, tanto que esta se va a dar porque va a haber mayor reabsorción tubular distal, caída del filtrado glomerular y disminución de la absorción intestinal, porque va a haber alteraciones de la vitamina D. ¿Qué pasa? Que yo estaba leyendo que inclusive, aparte del ASA, mandar calcio de forma profiláctica. Eso estaba leyendo, pero era simplemente como para evitar los trastornos de metabolismo del calcio y eso. No tanto como se utiliza el ASA, que el ASA sí ayuda para repercutir en la enfermedad directamente. El Sí, edema, también se está recomendando el uso de calcio a dosis de 2 gramos creo. 1200 Eso, miligramos día. eso. ¿Qué pasa? Lo ideal es primeramente se recomendaban estas pacientes en regiones que tenían poco aporte de calcio, pero igual nosotros acá no sabemos qué tanto calcio pues la paciente o la gestante tiene de aporte en su día a día, en su dieta. Entonces, no está documentado que Colombia sea una población con déficit de calcio, pero igual nosotros lo enviamos porque no sabemos los aportes de esa paciente. Listo, listo. El edema extracelular, compromiso hepático. A nivel hepático, lo que se ha mencionado, depósitos de fibrina, empieza a haber isquemia que puede desencadenar necrosis hepatocelular y que producen distensión de la cápsula de Gleason. Entonces, por eso tienen. Eso se me había olvidado de mencionar. En el síndrome de Hell, normalmente el signo prodrómico así característico que me puede estar haciendo la paciente es dolor a nivel del hipocondrio derecho o a nivel del hipogastrio que sea refractario, no mejore con analgésico, no mejore con nada. Podemos estar pensando en daño hepático. Y ya, listo. Las náuseas, vómitos, hematomas intrahepáticos, ruptura espontánea hepática sería causa de la falla hepática. Cuanto a la vía respiratoria, pues si la paciente se encuentra sentada, pues puede haber estrechamiento de la vía aérea superior, ellas pueden tener afección de la capacidad vital forzada, del volumen expiratorio, del pico expiratorio y tienen edema pulmonar. ¿Por qué? Porque aumenta la permeabilidad pulmonar capilar, por lo que había mencionado anteriormente, porque hay extravasación de líquido, entonces tienen un edema pulmonar de origen no cardiogénico. Alteraciones cardiovasculares como aumento de la presión arterial, la menor. Espérense. Lucas. Ya, disculpen. Entonces, alteraciones cardiovasculares, como por ejemplo la presión arterial alta, el hecho de que la paciente me pueda hacer una insuficiencia cardíaca dependiendo del riesgo cardiovascular que tenga ella, alguna insuficiencia cardíaca, alguna cardiopatía congénita o algo. Lo único importante aquí es que incluso puede haber hipertensión pulmonar transitoria en estas pacientes. Sería como que lo más rescatable de aquí, para no ser esto tan largo.
Los criterios para el diagnóstico de preeclampsia, que esto pues ya lo sabemos, esto solamente es para que lo tengamos en cuenta. El tema del diagnóstico, enfocando que, por ejemplo, ya voy. Perdón. Bueno, continuando, la GPT exclusiva del hígado, pero que sería la GOT, puede pues, verse reflejado lo que será el músculo, los eritrocitos, las bilirrubinas, que podrían, la bilirrubina indirecta, hablando de los eritrocitos, la EDLH, que puede ser de hemólisis, afección hepatocelular, la albúmina, pues que esta no se vincula, la verdad, simplemente que una paciente que tenga proteinuria, pues obviamente va a tener, va a tener disminución de la albúmina, hipoalbuminemia, porque esta es de bajo peso molecular, las proteínas, 24 horas. Bueno, ya, entonces alteraciones del hematocrito, listo. Los criterios imagenológicos, bueno, ya esto ya se mencionó. Ahora sí, el tratamiento. En cuanto al tratamiento, primero tenemos que establecer un manejo con la paciente, controlar la presión arterial, prevenir las convulsiones, reducir lo que sería pues, la repercusión de la hipertensión sobre los órganos blancos, es decir, evitar de que exista afección de órgano blanco. Esto lo evaluamos con los criterios de severidad. Evaluar la oportunidad si poder efectuar un parto con la paciente, es decir, si la controlamos bien y tiene una preeclampsia sin criterios de severidad, la paciente pues puede hacer su parto vaginal normal. También que si vamos a utilizar un fármaco, tenemos que avalar que ese fármaco va a ser el más seguro hacia la paciente, tanto para ella como para el feto. Que el fármaco me mantenga un correcto flujo a nivel uteroplacentario, a nivel cerebral y a nivel renal, evitando que tenga caídas bruscas de las cifras tensionales, que tenga valores menores de 140 la sistólica y menor de 190 la diastólica. ¿Por qué? Porque una paciente que sea una preeclámptica, digamos que esos 140-90 serían como los 120-80 de una persona normal. ¿Por qué? Porque sería un cambio adaptativo para que exista una buena, entre comillas, una buena circulación uteroplacentaria. Si nosotros bajamos esta presión arterial por debajo de 140-90, lo único que vamos a hacer es que riesgo de una insuficiencia placentaria, es decir, vamos a estar comprometiendo el bienestar fetal. Entonces, por esa razón, no siempre en una preeclampsia yo le voy a mandar tratamiento antihipertensivo. Si se mantiene estable en 140-90, la dejo sin tratamiento, obviamente con bajo un seguimiento. En cuanto a la conducta terapéutica, si por ejemplo tenemos una hipertensión arterial crónica, ¿qué vamos a hacer? Hombre, vamos a hacer la analítica sanguínea para que no evolucione una preeclampsia, electrocardiograma, que aquí no se hace, examen de fondo de ojo para ver si hay afección de órgano blanco, cambiar el tratamiento hipotensor. Obviamente la paciente muy seguramente va a tener IECA o ARA2, no vamos a continuar con IECA y ARA2 su tratamiento. Le podemos mandar a flametildopa, que ahorita se van a mencionar los fármacos. Si tienen Juanfer, vaginismo, dígame, doc. bueno, en estas pacientes con hipertensión crónica, en el primer control prenatal, o si no llega a urgencia, simplemente urgencia, debemos de cambiarle la terapia antihipertensiva. ¿Cuáles los medicamentos orales? Tenemos alfametildopa y nifedipino. ¿Qué pasa? Le damos con la primera línea que nosotros iniciamos en estos pacientes alfametildopa porque es un medicamento que su efecto es Luca, ya. de larga acción, ¿verdad? Entonces es un medicamento que lo podemos tener por todo su embarazo en estas pacientes. Yo ahorita voy a hablar bien de eso, solamente que estoy hablando en medidas generales. Y ahorita me profundizo, o sea, yo no es que voy a profundizar tanto en los fármacos, pero voy a hablar de los fármacos. Entonces, espera. Bueno, ahora sí, continuando. Lo que estaba diciendo la paciente, como una paciente hipertensa, como estaba diciendo la doctora, como esto es una paciente hipertensa crónica, pues obviamente hay que recomendarle una dieta que sea hiposódica, hipocalórica, bueno, ya. Ahora sí, tratamiento hipotensor.
Ya sabemos que el objetivo es mantener presiones entre 130 y 155, máximo 155, y diastólicas entre 80 y 105. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le vamos a, bueno, vamos a hablar de todos los fármacos antihipertensivos. Primero vamos a hablar en orden, la betalol. El labetalol, ¿qué es? Es un beta bloqueador que tiene un efecto mixto. Tras que tiene efecto beta 1 bloqueador, ya sabemos que tiene el efecto inotrópico, cronotrópico negativo a nivel de los receptores beta 1, a nivel cardíaco, a nivel renal. Aparte de esto, pues tiene efecto vasodilatador. Entonces, digamos que es el hipotensor en el embarazo más potente. Listo, esto hay que tenerlo en cuenta. Segundo, la hidralacina. La hidralacina es un medicamento que pues tiene, digamos que tiene un mecanismo de acción directo sobre los vasos sanguíneos. Efectúa vasodilatación. Listo. ¿Qué pasa? Que hay una contraindicación con la hidralacina. La hidralacina normalmente es un fármaco que retiene pues iones con actividad, con osmolalidad activa, en este caso el sodio. Entonces, si yo tengo una paciente que está muy edematizada, edema en cara, en manos, tiene edema agudo de pulmón, yo no le voy a mandar hidralacina, ya sabemos, porque va a complicar a la paciente. El nifedipino se usa mucho aquí. La verdad es que yo estaba leyendo que el nifedipino, digamos que más se toma como alternativa. Ya voy a explicar por qué. El nifedipino es un medicamento, ya sabemos, es un antagonista de los canales de calcio perteneciente al grupo de los dihidropiridínicos. También tiene efecto antiarrítmico. ¿Qué pasa? Que el nifedipino pues bloquea los canales lentos de calcio, permitiendo así pues relajación de la musculatura lisa, es decir, vasodilatación, también sirve como tocolítico, listo. ¿Qué pasa? Que el nifedipino, a pesar de no tener un efecto hipotensor tan fuerte como el labetalol, lo hace de forma más aguda, es decir, de forma más abrupta, el nifedipino me va a bajar la presión en comparación al labetalol. Eh, es decir, el labetalol me baja mucho más la presión que el nifedipino, pero no lo hace tan rápido como el nifedipino. Entonces, ¿qué pasa? Si una paciente nosotros le damos nifedipino, ella tiene riesgo de que en esos cuadros de hipotensión abrupta me pueda hacer una insuficiencia uteroplacentaria. En ese momentico, Pero de igual, no me hablas, ¿del de 10 o el de 30? del de 30. Pues sería el de 10, porque el ¿Será del nifedipino 10? es retard, o sea, de acción lenta. Quien me hace eso es el nifedipino de 10 miligramos. Por eso el nifedipino retar no haría ese efecto, ¿o sí? Por eso, ajá, no. O sea, ¿de cuál estás Ajá, hablando? ya, ya, ya. No, a lo que me refiero es el nifedipino solo, o sea, el que tiene el efecto así, en este caso el de 10, Ok, o bueno, no sé si el de 30 es retard, pero ajá. sí, 30 retard. Ah, ok, ok. Bueno, entonces ¿qué? Ya sería eso. Ah, y otra cosa que también es importante tener en cuenta es que el labetalol genera vasodilatación a nivel uteroplacentaria. Entonces, digamos que sería tras que tiene el mejor efecto antihipertensivo, digamos que sería muy seguro. Y por último está el alfa-metildopa. El alfa-metildopa, recordemos que es un alfa agonista, porque el nombre lo dice, es un alfa agonista, ¿de cuál? Precisamente de los alfa 2. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Recordemos que los alfa 2, ellos tienen acción central, y los alfa 2 precisamente están a nivel presináptico. Entonces, conclusión, bueno, como yo lo interpreto, este fármaco o sea, él se mete en los receptores para engañar al cuerpo, por decirlo así, genera un feedback negativo. Entonces hace de que el cuerpo no secrete o disminuya la secreción de qué? De catecolaminas. Catecolaminas como la adrenalina y noradrenalina. Entonces el alfa-metildopa, al evitar la producción de adrenalina y noradrenalina, estaría generando un efecto antihipertensivo más que hipotensor, y sería algo más crónico. Es decir, de todos los, entre comillas, hipotensores, este sería el más suave,
y el que evitaría que se exacerben cuadros de presión arterial muy alta. Por eso es que lo mandamos en una hipertensa crónica para mantenerla controlada. ¿Listo? Ahora sí, ya tenemos clarito los fármacos. ¿Cuándo finalizamos la gestación en una paciente hipertensa crónica? Pues depende. Si es una paciente que evoluciona bien, una paciente que se mantuvo controlada, puede ser ya en la semana 37. Valoramos el bicho, pues hacemos inducción sí, hacemos inducción de trabajo de parto. Y Bueno, acá, un momentico, Juanfer. Bueno, mm, acá en pacientes con trastorno hipertensivo, hipertensión crónica, una hipertensión gestacional o una preeclampsia sin criterios de severidad, la idea es finalizar gestación a las 37 semanas, ¿verdad? listo, Entonces, preeclampsia o hipertensión gestacional o algo por el estilo no es igual a cesárea, ¿verdad? Solo de finalizar. Ya nosotros valoramos a la paciente y miramos qué es adecuado para ella. Si obviamente tiene cesáreas anteriores, pues sí, se le va a beneficiar la cesárea. Pero yo le puedo hacer una inducción, una conducción normalmente a estas pacientes. O sea, entonces, preeclampsia nunca va a ser igual a cesárea, ¿oyeron? O sea, también se les da un parto vaginal normal. ¿Qué pasa? Diferente es que la paciente me haga una preeclampsia con criterios de severidad. Obviamente yo tengo que buscar la resolución mucho más rápida y por eso muchas veces se prefiere la vía alta. Pero si es una paciente con una preeclampsia severa que ya está en 5 centímetros, ¿qué le voy a dar? Le voy a poner oxitocina y le voy a dar su parto vaginal. Entonces siempre es como individualizar a la paciente, pero lo ideal es que se finalice la gestación a las 37 semanas. ¿Oyeron? listo. Igualmente eso que la doctora acaba de mencionar es algo que hemos visto que hacen los ginecólogos aquí, porque hay muchas que tienen preeclampsia sin criterio y han parido. Bueno, en cuanto al posparto, pues obviamente conseguir ya normalizar la presión, ya como se desembarazó la paciente, ya no hay que estar pues abogando por esa presión de 140-90, ya lo ideal es que nosotros le intentemos normalizar la presión a la paciente. Más o menos está contraindicado relativamente los anticonceptivos con estrógeno y también sirve mucho la modificación de los estilos de vida. Y ya en el posparto le puedo cambiar la terapia antihipertensiva. Antihipertensiva. Y es Sí, cara 2. sí, ya reiniciarle su terapia a la que tenía antes. Exacto. ¿Listo? En cuanto a la hipertensión gestacional, pues digamos que recordemos, esta es estable, no hay proteinuria, no hay criterio de severidad, normalmente se mantiene presiones de 140-90, sería lo estándar. Entonces, obviamente, nosotros le podemos dar un manejo ambulatorio a la paciente, o sea, un seguimiento. Si ella se toma las presiones y mantiene esas presiones en 140-90 estables, se puede ir sin manejo antihipertensivo. Pero si ya tiene, por ejemplo, las presiones que son más o menos 150 y pico, nosotros le podemos mandar de forma ambulatoria, se toma las presiones, se hace seguimiento de presiones y con un fármaco antihipertensivo. O sea, la idea es individualizar a la paciente. Pero si por lo menos ella tiene tratamiento y no consigue estabilizar las cifras tensionales, por debajo de 160, 110, pues toca hospitalizar a la paciente. Esto es más o menos lo que yo había mencionado. Ya sabemos hacerle una predicción y mandarle el ASA. Pues aquí mencionan que hasta las 36 semanas. Eh, pues sí, aquí no hay mucho que profundizar. Ya sabemos lo del tema de las presiones y los fármacos que podemos utilizar. Nosotros, de forma estándar, o sea, pues lo ideal sería mandar alfa-metildopa para evitar cuadros de presión arterial alta o incluso el nifedipino. Pero ya cuando por lo menos tiene ya presiones un poquito más elevadas y eso ya sería valorar el labetalol y la hidralazina. Y aquí también, si la paciente se mantiene estable, una paciente que puede tener su trabajo de parto normal, la semana 37. Esto en la preeclampsia sin criterios de severidad sería básicamente parecido con el cuadro de la hipertensión gestacional. Sí, de hecho sería muy similar, solamente que aquí tenemos la agregación de que tiene proteinuria. O sea, si es que tiene esa agregación de proteinuria, porque como tenga criterios de severidad la paciente, ya el manejo cambiaría, donde haya pues, daño multiorgánico y eso.
El manejo antihipertensivo sería básicamente el mismo, el seguimiento de antihipertensivo. Aquí en mi red ve puro infedipino. Entonces, eso es lo que pues, hemos visto en la práctica. Pero ya aquí ya empieza a cambiar la cosa. Cuando ya hay preeclampsia con criterios de severidad, pues se ingresa a la paciente, una paciente que se tiene que mantener hospitalizada, le hacemos un tamizaje de la presión, un seguimiento de las presiones arteriales, pues le hacemos una exploración general, le mandamos todo el perfil de daño endotelial, lo que ya sabemos, pues para intentar identificar cuál es el daño de órgano que está teniendo la paciente. Incluso si se valora el hecho de que hay que desembarazarla antes de la semana 37, después de la semana 32 se toma un cultivo, un frotis vaginal para el estreptococo del grupo Bea galacteae. Se valora el uso de, bueno, no mentira, no se valora, se hace maduración pulmonar fetal. Recordemos que esto se hace entre la semana 24 y la 34 con corticoides, con betametasona, 12 miligramos IV cada 24 los 2 días. Se le hace Bueno, una dieta. Juan Fernando, cuando tenemos la paciente con preeclampsia con criterios de severidad, listo. Si es una paciente que está a término de desembarazar, buscar la resolución inmediata. ¿Qué pasa en estas pacientes entre las 34 hasta las 36, 6 semanas? También, o sea, no espere, esa paciente no nos va a mejorar un pronóstico adverso de desembarazar. Pero están esas pacientes que están menos de 34 semanas, desde la 34,6 para abajo. ¿Qué pasa con esas pacientes? ¿Las desembarazo o no las desembarazo? Entonces, a ellas puedo darle un manejo expectante, es lo ideal, y a ver qué puedo mejorar en ellas, solucionar para pues ganar peso en el feto, que es lo ideal. Entonces, entre las 34, bueno, sí, desde antes, a las 36,6, inicio maduración, inicio todo, pero igual, si esa paciente es pretérmino y no, o sea, no la voy a dejar en urgencia esperando que la madure, no, al menos que lleve una dosis, listo, la estabilizo, su sulfato tal, y pasarla y desembarazarla. Faltaría hablarlo del sulfato y la betalol. Creo Sí, que ya, es ya, como ya, lo único. oye, y esto ya está emocionado para hablar de ellos. Y la pues. Ajá. Bueno, lo que dijo la doctora, aquí podemos hacer un saltico. Ahora sí, el labetalol. Lo que pasa es que el labetalol, recordemos lo que había mencionado. Aquí nosotros tenemos la posología del labetalol. Este es un beta bloqueador mixto. Pues nosotros iniciamos con un bolo lento que dura más o menos de 1 a 2 minutos de 20 miligramos. Se repite al cabo de 20 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no logramos controlar la presión de la paciente, tenemos que doblarlo, es decir, ya no sería 20, sino 40. Entonces, obviamente, no podemos superar los 200 miligramos. Y así, o sea, si vamos haciendo, vamos revalorando. Pues sí, ya más o menos ya sabemos las características del labetalol. Este fármaco es, digamos que, el más seguro, el mejor hipotensor que hay de ¿Con todos. qué presiones coloco la betalol? Las coloco siempre cuando hay presiones por encima de 160, 110, porque aquí la paciente me tiene alto riesgo de hacer compromiso multiorgánico, una paciente que me tiene riesgo de hacer una eclampsia, entonces una paciente con la que tengo que bajarle la presión arterial sí o sí por debajo de estas cifras Ok, tensionales. con esas cifras es que voy a colocar la betalol. Coloco Ujú, 20 miligramos bolo, si no me funciona 40 y si no 80, 80, 80. ¿Oyeron? exacto. Entonces, otra cosa que es importante es que se pueda aconsejar el uso de la hidralacina para aumentar, porque es que la hidralacina es un vasodilatador total, o sea, es totalmente directamente vasodilatador, entonces podría, pues, digamos que impulsar el efecto del labetalol. ¿Listo? Creo, no sé, acá en Colombia no hay, o bueno, en Barranquilla no la hay, nunca la he visto, nunca la he usado, pero es porque, o sea, donde yo he estado no la hay. Wow, como cosa rara. No, tranquila, doctora, ya nosotros le creemos. La dosis máxima sería de 2.400. Los efectos secundarios que puede ocasionar, ese sí sería el problema, una posible bradicardia fetal,
Y las contraindicaciones sería que la paciente tenga una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué? Ay, porque es un beta bloqueador. Ah, pues. La bradicardia materna, bueno, y aquí, y el asma. ¿Por qué el asma? Porque es que, por ejemplo, es un beta bloqueador no cardioselectivo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo una paciente con asma, si yo bloqueo los receptores beta 2, ¿qué estoy haciendo? Le estoy impulsando una crisis asmática. Por eso es que aquí yo tengo que tener en cuenta, la paciente asmática, sí, tengo que tener mucho cuidado si voy a usar el labetalol, porque le puedo complicar la crisis asmática por culpa de los receptores beta 2 a nivel pulmonar. ¿Listo? El nifedipino, pues la posología, los 10 miligramos vía oral, aunque realmente es mejor utilizar los retard, que sería 20 y 30 miligramos cada 8, aunque algunos lo mandan cada 12. Está contraindicado, totalmente contraindicado utilizar los sublingual. Antes se usaba sublingual, hoy en día no, por el tema de la hipotensión severa. Es muy abrupto esa hipotensión. Y los efectos secundarios puede ser que le puede ocasionar cefalea a la paciente, taquicardia, empeorar los cuadros de edema y eso. Más porque, ajá, como hace parte de los dihidropiridínicos, estos fármacos pueden hacer edema en las pacientes, los calcioantagonistas de este grupo. Tiene una contraindicación relativa a las pacientes con estenosis intestinal. Entonces, la hidralacina, este es un fármaco vasodilatador, la presentación es una ampollita de 20 cc. Este vasodilatador, esa sería la posología, iniciar con un bolo lento de 1 a 2 minutos de duración de 5 miligramos y después irlo repitiendo, máximo 4 bolos, con intervalos de cada bolo de 20 minutos. Y ya, la dosis máxima es de 200 y los efectos secundarios que pueden causar taquicardia materna y cefalea. La taquicardia es porque puede de que nosotros sin culpa nos pasemos con el cuadro de la hidralacina, entonces estemos disminuyendo tanto la resistencia vascular periférica por el efecto vasodilatador potente. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Para compensar la presión arterial media, intenta elevar el gasto cardíaco a expensas de la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso una paciente de esta me puede hacer taquicardia y está contraindicada en aquellas pacientes que tengan taquicardia o enfermedad coronaria, cardiopatías y eso. La nitroglicerina se utiliza o se puede utilizar en aquellas pacientes que realmente estén muy refractarias en cuanto a su presión arterial o que por lo menos la paciente tenga una cardiopatía, o sea, una cardiopatía de base, por ejemplo, que tenga coronariopatías. Puedo utilizar la nitroglicerina porque ella, recordemos su efecto, los nitratos son donantes del óxido nítrico y en este caso la nitroglicerina ayuda mucho pues a la vasodilatación coronaria. Entonces, pues ya sabemos, la posología 5 microgramos por minuto. Vamos a irlo aumentando de forma gradual, doblando la dosis cada 5 minutos. Entonces, máximo 100 microgramos. Está contraindicada en la encefalopatía hipertensiva, porque puede aumentar el flujo cerebral y eso. ¿Y qué pasa? Que la nitroglicerina también se puede utilizar como buena opción en el tratamiento de la hipertensión arterial asociada al edema pulmonar, más aún cuando, por ejemplo, ¿qué? Me puede hacer un cuadro de hipertensión pulmonar eh, pasajera. El nitroprusiato, el nitroprusiato, al igual que la nitroglicerina, esta es un nitrato otorgador de óxido nítrico, pero que tiene mejor efecto vasodilatador e hipotensor. ¿Y qué pasa? Que el nitroprusiato, recordemos que ayuda más con el tema de la vasodilatación a nivel encefálica. Entonces, lo podemos tener en cuenta. La nitroglicerina para el tema del si el órgano diana es corazón y el nitroprusiato si el órgano diana es cerebro. Este, mm, ¿Qué? Bueno, sí, ya. Bueno, la valoración de la necesidad de prevención farmacológica para las convulsiones, hablemos del sulfato de magnesio, porque ya para finalizar, porque ya te está haciendo un poquito largo. El sulfato de magnesio. ¿Qué es el sulfato de magnesio? El sulfato de magnesio es, en este caso, un fármaco. Él tiene múltiples mecanismos de acción. Voy a hablar de los tres más importantes de forma breve. El primero es que bloquea la bomba de calcio dependiente de magnesio. Es decir, que de forma indirecta, pues tiene cierto efecto antagonista de calcio, me va a permitir un efecto de forma indirecta eh, hipotensor. Segundo, es neuroprotector. ¿Por qué? Porque es un antineuroinflamatorio.
¿Qué hace? Disminuye la actividad de las acuaporinas a nivel cerebral. Entonces, ¿qué significa esto? Que me va a proteger a sí, a las microglías, me las va a proteger de hacer un edema. Entonces va a disminuir el riesgo de edema cerebral. Recordemos que lo del edema cerebral es simplemente por lo que había mencionado, por todo ese transudado que hay. Entonces, ¿qué digo? Los astrocitos, disculpen, los astrocitos, ya me acordé. Y por último, esta pues disminuye, o sea, también tiene el efecto neuroprotector porque disminuye la sensibilidad de efectos neuroexcitadores como por ejemplo el del glutamato. Es decir, aumenta el umbral para que una paciente me convulsione. Entonces tiene el efecto, y también, ¿qué pasa? Que también me puede revertir una convulsión. ¿Por qué? Porque como bloquea los receptores de la bomba de calcio dependiente de magnesio, pues obviamente también me va a repercutir eso en la despolarización a nivel de todas las células, en este caso también a nivel neurológico. Entonces, conclusión, me genera efecto hipotensor, me genera neuroprotección tanto para la madre como para el feto, pero el efecto neuroprotector para el feto se ve más marcado cuando es antes de la semana 32. También revierte las convulsiones y me protege de las convulsiones. Ahí también, protege del edema cerebral y eso, de que pueda ocurrir hemorragia a nivel del encéfalo y eso. Entonces, pues nosotros tenemos diferentes esquemas de sulfato de magnesio. Aquí en Colombia se utiliza Suspan, por lo menos eso fue lo que le pregunté al doctor Sánchez. Y vamos a hablar bien de ellas. Suspan, que será la primerita, se empieza con una dosis carga. Bueno, tenemos las ampollas de sulfato de magnesio. Ellas vienen al 10 y al 20%, es decir, que una ampollita de 10, de 10 o de 20 la voy a diluir pues, en 100 cc. Eso significa. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo mando la de 20, que es la que casi siempre hay en mi red cuando le preguntamos a la jefe, entonces, Suspan, vamos a ver Suspan. La dosis carga es 4 gramos por vía IV de 15 a 20 minutos, es decir, 2 ampollitas en ese transcurso de 15 a 20 minutos y vamos a hacer mantenimiento ¿con qué? Con una ampolla, o sea, de 1 a 2 gramos, en este caso algo estándar podría ser una ampollita por vía IV cada hora ya. Eso sería Suspan. Pritchard, que está en desuso, y Sibay, que pues no las voy a mencionar porque ni siquiera, o sea, no las usamos casi. Sibay no se usa casi aquí. Entonces, ¿para qué mencionarlas? Los efectos secundarios. Bueno, hablemos de que el sulfato de magnesio. Bueno, sí, en cuanto a los efectos secundarios, el sulfato de magnesio, tenemos que tener en cuenta que la dosis terapéutica tiene mucha estrechez con la dosis tóxica. Entonces, primero que nada, si vamos a usar sulfato de magnesio con una paciente, 24 48 horas máximo, porque el riesgo de la dosis tóxica. Segundo, ¿cuándo podemos ver que una paciente se puede intoxicar con sulfato de magnesio? Cuando nosotros la valoremos de forma práctica, que nosotros le estemos evaluando los reflejos, tenga hiporreflexia, ya sabemos por qué, por el trastorno de la despolarización y eso de la excitabilidad a nivel neurológica, que la paciente, por ejemplo, me pueda hacer un cuadro de depresión respiratoria. Es una paciente que tenemos que ir suspendiendo el sulfato de magnesio y si esto sigue empeorando, termina siendo un paro cardíaco. Ya. Por eso en las Entonces, órdenes siempre ajá, colocamos vigilar los signos de intoxicación, por eso siempre miramos el reflejo, por eso siempre ponemos sonda vesical en estas pacientes, exacto. la vigilancia del sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio lo damos con impregnación de 2 ampollas, pues hay diversos esquemas de 4 a 6 gramos, damos más que todo 4 gramos, que son 2 ampollas, en 250 cc para pasar en 30 minutos y se continúa 5 ampollas, es decir, 10 gramos en 500 cc para mantenimiento, pasar 1 gramo hora, que en la mezcla sería a 55 cc hora. ¿Oyeron? Ese es el esquema Mm, que está acá en Colombia. ok. Bueno, y mencionando lo que está diciendo la doctora, yo estaba leyendo que siempre que nosotros vayamos a usar sulfato de magnesio en una paciente hay que colocarle una sonda Foley, porque hay que valorar lo que sería la diuresis de la paciente.
Me explico. Si, por ejemplo, la paciente nosotros le colocamos la sonda y observamos de que tiene oliguria, que tenga menos de 500 cc de excreción, nosotros tenemos que suspenderle inmediatamente el sulfato de magnesio. ¿Por qué? Porque no lo está excretando, es decir, lo está reteniendo, es decir, que pues tiene alto riesgo de intoxicación por sulfato de magnesio. Entonces, la conducta a seguir en una paciente que se esté intoxicando con sulfato de magnesio o en una paciente que tenga una injuria renal aguda es, primero, suspenderlo. Segundo, valorar si hay que usar el antídoto. El antídoto sería el gluconato de calcio al 10 o al 20%. Y ahí me estaría revirtiendo todo lo que haría el sulfato de magnesio. Acá hay una tablita y eso, pero ya supongo que ya estamos cansados y eso. Entonces, sí, eso básicamente sería todo con el sulfato de magnesio. Yo estaba leyendo de que qué pasaría si la paciente tiene injuria renal aguda y yo necesito controlarle la eclampsia. Pues yo puedo utilizar alternativa, la fenitoína, y puedo utilizar diazepam. Si realmente no puedo usar sulfato de magnesio, puedo utilizar esas. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuándo valoramos la finalización de la gestación? Bueno, yo creo que pues las Ya- pacientes que tengan una preeclampsia grave, ¿ah? No, que eso ya se los había explicado. Ajá. Solamente que en la preeclampsia grave, pues ya sabemos que terminar la gestación por debajo de 24 semanas es muy mal pronóstico para el feto. Ajá. Entre las 24 y 33, pues, o sea, aquí estaban diciendo que no, que control conservador, materno-fetal intensivo y eso, pero ya por encima de 34 desembarazarla enseguida por vía alta. Listo. Los criterios de finalización independiente de la edad gestacional, básicamente que la paciente tenga una hipertensión refractaria por encima de 160-110 o que tenga criterios de severidad que le esté afectando órgano diana, para no tener que leer esto. Y aquí está lo que sería el protocolo, pero hombre, ya estamos cansados. Y ya, listo. Otra cosa, bueno, ya gracias por prestarme atención, todo eso. Lo último que iba a decir es que para el síndrome de Gel, para mejorar la plaquetopenia, se pueden utilizar corticoides, se puede utilizar dexametasona y metilprednisolona y eso. Y ahora sí, he concluido. Ok, dale, Juanfer. Sí, en algunas pacientes se utiliza dexametasona como corticoide en el síndrome de Gel. Pues hay más que todo artículos, está discutido el manejo, pero pues sí se ha utilizado. Dale, súper bien, nos vemos. Que estén bien, gracias. Bueno, listo.